Era un día caluroso en el pueblo de San Cristóbal, un rincón polvoriento del México del siglo XIX, donde la vida parecía moverse con la misma lentitud que los nubarrones que cubrían el cielo. La gente del lugar caminaba bajo el sol abrasante, siempre con la mirada baja, como si la tierra que pisaban estuviera llena de secretos que nadie se atrevía a desvelar. En una de las casas más humildes del pueblo, vivía Rosalía, una joven de ojos grandes y oscuros, siempre ocultos tras un velo de incertidumbre. Desde pequeña, había sido educada para temerle al mundo. Su madre le enseñó que el amor era una ilusión y que la vida, tal como la conocía, estaba llena de peligros que acechaban a cada paso. El miedo era su único compañero. Temía el bullicio del pueblo, el aire caliente que levantaba el polvo del camino real, incluso temía los ojos de los hombres, pues su mirada siempre parecía desbordarse con intenciones que ella no sabía cómo leer. Pero había algo que la mantenía con vida, algo que ni el miedo podía apagar, su pasión por la naturaleza, por los rincones del rancho de su familia, donde las montañas áridas y los caballos salvajes parecían ofrecerle una libertad que la vida cotidiana le negaba. Una tarde, mientras paseaba por los campos cercanos a la casa, la visión de un jinete le hizo detenerse en seco. Su figura emergió desde el horizonte, como una sombra recortada por el sol, avanzando hacia ella en silencio absoluto. Era un vaquero, uno de esos hombres que siempre parecían tener la mirada fija en el infinito, como si el mundo que conocían no tuviera lugar para más que el aire y el polvo del desierto. La primera vez que sus ojos se cruzaron, Rosalía sintió que todo a su alrededor se desvanecía, que las montañas se apagaban y solo quedaba él, su figura alta y erguida sobre el caballo, el viento levantando su sombrero. Él se detuvo frente a ella, y el sonido de los cascos de su caballo fue lo único que interrumpió el silencio. ¿Estás perdida?, le preguntó con una voz grave, pero suave. Rosalía, sorprendida, apenas pudo responder, su lengua se atascó en su garganta. Nunca antes un hombre le había hablado de esa manera. Nunca antes había sentido que alguien pudiera ver más allá de su miedo. Su nombre era Esteban, y aunque su mirada era calma, había algo en ella que hablaba de batallas libradas en el desierto, de noches en las que las estrellas eran sus únicas compañeras. Rosalía, acostumbrada a evitar la mirada de los hombres, no pudo apartar los ojos de él. ¿Qué era aquello que sentía? No lo sabía. Lo único que sabía era que su vida había cambiado en ese instante. El vaquero se despidió rápidamente, como si no quisiera quedar mucho tiempo en el mismo lugar, y se alejó, dejándola con un nudo en el pecho. ¿Qué había sido eso? Un simple encuentro. Pero algo en su alma se removió, algo que había permanecido dormido por años. Ese encuentro, sin embargo, no fue casual. Esteban no había llegado al pueblo por azar. Él traía consigo un propósito, aunque no sabía que el destino lo había encaminado hacia ella. La vida de Rosalía, tan cuidadosamente construida sobre el miedo, estaba a punto de enfrentarse a una tormenta. Y aunque ella no lo sabía aún, Esteban sería el viento que cambiaría el curso de su vida. Los días siguientes parecían arrastrarse lentamente en San Cristóbal, como si el tiempo mismo se hubiera rendido a la calidez del sol y al peso del polvo que cubría cada rincón del pueblo. Rosalía se encontraba cada vez más ensimismada, perdida en sus pensamientos, tratando de entender lo que había sucedido en ese encuentro con Esteban. No era simplemente la imagen de él lo que la perseguía, sino lo que él representaba. Un hombre tranquilo, fuerte, capaz de mantener la calma en medio del caos, pero con una mirada que hablaba de secretos no dichos y de batallas internas. Se vio a sí misma, por primera vez en mucho tiempo, preguntándose si todo el miedo que había sentido durante su vida había sido en vano. Esteban había llegado como una presencia inesperada, desafiando sus propios límites, y sin embargo, no podía dejar de pensar en él. Aquella breve conversación había removido algo dentro de ella, algo que creía perdido, un sentimiento que nunca se había permitido sentir por miedo a lo desconocido. Cada vez que pasaba por los campos o caminaba por los estrechos senderos del rancho, sentía el peso de la duda sobre sus hombros. ¿Y si todo lo que le habían enseñado sobre la vida era una mentira? ¿Y si había algo más allá del miedo, algo que podía cambiar su destino, pero que aún no sabía cómo alcanzar? Su madre, siempre cautelosa y desconfiada del mundo exterior, notó su inquietud, pero nunca preguntó directamente. Rosalía, por su parte, no encontraba palabras para explicar lo que sentía. La forma en que su corazón latía más rápido cada vez que pensaba en Esteban, como su mente se llenaba de imágenes de él cabalgando por el horizonte, casi como si él perteneciera a un mundo al que ella no podía acceder, pero que anhelaba profundamente. Una tarde, mientras se encontraba en los campos, cuidando los caballos, lo vio nuevamente. Esteban apareció en el mismo lugar donde se habían cruzado días antes, pero esta vez su presencia era diferente.
No venía solo a pasear. Había algo más en su andar, algo que lo hacía parecer más serio, más sombrío. Como si llevara consigo una carga que no podía compartir, o quizás, algo que no quería que ella supiera. Rosalía, dijo él, deteniendo su caballo frente a ella. Su tono era más grave, como si viniera de un lugar profundo, de alguien que había visto demasiadas cosas y había aprendido a cargar con ellas en silencio. No has dejado de pensar en lo que te dije, ¿verdad? Ella lo miró, sorprendida por la forma en que lo había percibido, como si lo conociera mejor que nadie. No lo sé. Hay algo en ti, algo que no puedo entender. Su voz tembló al decirlo, como si por fin se atreviera a expresar lo que sentía. Esteban sonrió levemente, pero no de la manera que Rosalía esperaba. No era una sonrisa de confianza, sino de tristeza contenida, como si él mismo estuviera luchando con sus propios demonios. Es normal no entenderlo todo, pero eso no significa que debas apartarlo. A veces, el miedo es lo que nos detiene de vivir, de sentir. La joven se quedó en silencio, mirando al vaquero, mientras el viento soplaba entre los árboles, levantando pequeñas nubes de polvo que se dispersaban por el aire. No puedo dejar de temer. A veces siento que el mundo entero está contra mí, que si me atrevo a dar un paso, caeré. Esteban la observó con una mirada tan intensa que parecía atravesar su alma. El miedo te controla solo si lo dejas. Yo también he tenido miedo, Rosalía, pero eso no me ha impedido seguir adelante. El mundo no es un enemigo, solo es un lugar que tenemos que aprender a enfrentar, con o sin miedo. Rosalía lo miró, sin saber qué responder, como si sus palabras fueran más una verdad profunda que una simple declaración. Esteban no hablaba como cualquier hombre del pueblo. Sus palabras estaban cargadas de algo más, algo que ella no podía identificar, pero que la envolvía. Él se despidió, como siempre, con la misma rapidez con que había llegado, dejándola de nuevo con las emociones a flor de piel, con un nudo en el estómago que no sabía cómo deshacer. ¿Por qué Esteban parecía tan distante, como si hubiera algo más que no quería revelar? ¿Y por qué ella sentía que estaba siendo arrastrada a algo que no podía controlar? Mientras él se alejaba a caballo, Rosalía sintió una presencia en el horizonte, una sombra que la observaba desde la distancia, como si el destino estuviera esperando a que ella tomara una decisión que cambiaría su vida para siempre. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados que iluminaban el paisaje árido de San Cristóbal. Rosalía, sin embargo, no podía ver más allá de su propio corazón. El encuentro con Esteban había despertado algo dentro de ella, algo que no podía ignorar, pero que tampoco entendía completamente. A medida que los días pasaban, la presencia de Esteban seguía rondando su mente, y lo que había comenzado como un simple encuentro se estaba convirtiendo en una obsesión silenciosa, algo que la arrastraba cada vez más hacia él. Su vida, que hasta ese momento había sido regida por el miedo y la incertidumbre, comenzaba a desmoronarse ante la posibilidad de algo nuevo, algo que no podía controlar. Esteban había tocado algo en su interior, una puerta cerrada que ella había mantenido cerrada durante años. Pero ahora, al verla entreabierta, Rosalía sentía la necesidad de cruzarla, de enfrentarse a lo que había estado oculto en las sombras de su alma. Aquel día, como si el destino hubiera jugado su carta final, Rosalía vio nuevamente a Esteban. Esta vez, él no venía solo a caballo. Estaba acompañado de un grupo de hombres que, al igual que él, parecían vaqueros, pero con una presencia más sombría. Había algo en ellos que no inspiraba confianza, y la joven no pudo evitar sentir que algo no estaba bien. Rosalía, dijo Esteban al verla, su voz ahora mucho más grave de lo que ella recordaba. Debo hablar contigo. Ella lo miró con incertidumbre, temiendo lo que pudiera suceder. Esteban nunca había sido alguien de muchas palabras, y aquel tono serio que utilizaba ahora solo aumentaba sus temores. Sin embargo, su voz, aunque cargada de tensión, seguía teniendo esa calma que Rosalía no podía evitar admirar. ¿Qué está pasando, Esteban?, le preguntó, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. El vaquero suspiró, mirando a su alrededor como si buscara algo en el aire, algo que no pudiera ver. Hay algo que debes saber, algo que he estado ocultando, dijo finalmente, su mirada vacilante, como si no estuviera seguro de cómo revelarlo. Los hombres que me acompañan no son de fiar. Estamos siendo perseguidos, Rosalía. El corazón de Rosalía se detuvo por un momento. ¿Perseguidos? ¿Por quién? Por alguien que no tiene escrúpulos, respondió Esteban, su voz cargada de gravedad. Un hombre al que le debo mucho, y por eso he estado huyendo. Si me quedo aquí, no solo pondré en peligro mi vida, sino la tuya también.
Rosalía sentía que el suelo debajo de sus pies comenzaba a desmoronarse. La incertidumbre que siempre había sentido en su vida se había transformado en un peligro real, uno que ahora podía tocar, uno que se acercaba con cada palabra que Esteban pronunciaba. ¿Por qué Esteban no le había hablado de esto antes? ¿Por qué no había confiado en ella? ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, preguntó, tratando de controlar su voz, que temblaba de miedo. ¿Qué quieres de mí? Esteban la miró fijamente, y en sus ojos había una mezcla de desesperación y determinación. Lo que quiero, Rosalía, es que me creas. No puedo explicarte todo, pero hay algo en ti que me hace pensar que podrías entenderlo. Necesito tu ayuda, aunque sé que te estoy pidiendo demasiado. Rosalía no sabía qué hacer. El miedo que había sentido toda su vida ahora se enfrentaba a un dilema mucho mayor: ayudar a Esteban, arriesgando su propia vida, o alejarse de él, manteniéndose a salvo pero perdiendo la oportunidad de conocer algo que nunca había tenido. Su alma estaba dividida, y lo único que podía sentir era el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Esteban parecía esperar su respuesta, su mirada fija en ella, pero en sus ojos también había un dejo de tristeza, como si supiera que la elección que Rosalía tomara cambiaría todo entre ellos. De repente, un ruido sordo llegó desde el horizonte. Unos caballos a lo lejos, galopando rápidamente. Esteban reaccionó de inmediato, su rostro tensándose al reconocer el sonido. Ellos están cerca, dijo, sin poder esconder la preocupación en su voz. Tenemos que irnos ahora. Rosalía miró a su alrededor, el pánico apoderándose de ella. No podía quedárselo todo, pero tampoco podía correr. Estaba atrapada entre el amor por la libertad y el miedo a lo desconocido. Vamos, dijo finalmente Esteban, extendiendo la mano hacia ella. Sin pensarlo, Rosalía tomó su mano. El roce de su piel contra la de él fue como una descarga eléctrica que recorrió su cuerpo. El miedo no desapareció, pero había algo más, algo que la impulsaba a seguirlo, algo que ni ella misma podía entender. Esteban la ayudó a subir al caballo, y juntos, comenzaron a galopar, dejando atrás el pueblo que había conocido toda su vida, adentrándose en el desierto, donde el destino les esperaba. El viento desértico azotaba sus rostros mientras galopaban hacia lo desconocido. Los cascos del caballo retumbaban en la tierra árida, dejando atrás el polvo que se levantaba como un manto que cubría sus huellas. Rosalía sentía el latido de su corazón acelerarse con cada paso que daban, pero algo más allá del miedo comenzaba a despertarse en su interior. A pesar de la incertidumbre, a pesar del peligro que Esteban había revelado, había una sensación extraña de liberación, como si estuviera finalmente alejándose de todo lo que la había mantenido atrapada durante tanto tiempo. El paisaje desértico se extendía ante ellos, vasto y silencioso, con las montañas áridas dibujándose en el horizonte. El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo cálido que iluminaba el camino que recorrían. Rosalía, aún aferrada a Esteban, no podía dejar de pensar en las palabras que él había dicho: nos están persiguiendo. El miedo se apoderaba de ella, pero a la vez, había una extraña paz en estar junto a él, en no estar sola. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, su voz tensa, temblando con la incertidumbre. Esteban la miró por encima del hombro, su expresión firme, pero en sus ojos se reflejaba un mar de emociones contenidas. No lo sé, respondió con sinceridad, pero no te preocupes. Haremos todo lo posible para salir de esto. Solo sigue confiando en mí. Esas palabras, tan simples, pero llenas de una confianza que parecía inquebrantable, fueron suficientes para calmar, aunque fuera un poco, el miedo que Rosalía sentía. Sabía que Esteban no estaba mintiendo. Había algo en su ser que le decía que él no la abandonaría, que él, de alguna manera, la protegería. La noche cayó sobre ellos rápidamente, y con ella, la inmensidad del desierto se hizo aún más palpable. Se detuvieron al borde de un pequeño cañón, donde una fogata les esperaba. Esteban había encontrado un refugio temporal, un lugar donde podían pasar la noche sin ser vistos. Los dos se sentaron junto al fuego, la luz danzando sobre sus rostros, mientras el frío del desierto comenzaba a envolverlos. Rosalía miraba las llamas, su mente llena de pensamientos dispersos. Todo había cambiado en tan poco tiempo. Lo que comenzó como un encuentro fugaz se había transformado en una huida hacia lo desconocido, con Esteban como su único compañero. Su vida ya no era la misma, y ella sabía que, al final de este camino, nada volvería a ser igual. Esteban rompió el silencio, su voz grave pero suave, como si intentara compartir una parte de su alma que hasta ese momento había mantenido oculta. Te dije que los hombres que me siguen no son de fiar. Han hecho cosas de las que no me enorgullezco.
Pero ahora estoy luchando por algo más grande que yo. No solo por mí, sino por ti también. Rosalía lo miró, sorprendida por su confesión. ¿Por mí?, repitió, sin comprender del todo. Sí, dijo Esteban, con la mirada fija en las llamas. Por lo que representas. Por lo que me has hecho sentir. Nadie me ha hecho pensar en el futuro como tú lo has hecho. Me has dado algo por lo que luchar. Las palabras de Esteban la dejaron sin aliento. No sabía si era por el miedo, por la sorpresa, o por el simple hecho de que nunca había imaginado que alguien, un hombre como él, pudiera hablar de ella de esa manera. Pero algo dentro de su pecho se abrió, un espacio que había estado sellado durante años, y por primera vez, sintió que no todo en su vida tenía que ser controlado por el miedo. Yo también, me siento diferente, dijo Rosalía, su voz apenas un susurro. Nunca pensé que esto podría pasar, que alguien como tú llegaría a mi vida. No lo entiendo, Esteban. No entiendo lo que está sucediendo. Él la miró entonces, sus ojos reflejando una verdad profunda y compleja. Lo que pasa, Rosalía, es que lo que sentimos no se puede explicar, pero es real. Y eso es lo que importa. No podemos cambiar lo que hemos vivido, pero podemos decidir lo que hacemos con lo que tenemos ahora. Las palabras de Esteban calaron hondo en su corazón, y por un momento, todo lo que temía desapareció. El miedo, el peligro, todo lo que había estado evitando durante años, se desvaneció en la inmensidad del desierto. Allí, junto al fuego, junto a él, Rosalía sintió que podía comenzar de nuevo. Que, a pesar de todo lo que había perdido, aún había algo por lo que valía la pena luchar. Al amanecer, el sonido de los caballos que se acercaban rompió el silencio. Esteban se levantó rápidamente, su rostro ahora grave y decidido. Es hora de seguir adelante, Rosalía. La verdadera lucha comienza ahora. Sin dudarlo, ella se levantó también. Estaba lista para lo que viniera. Sabía que el futuro era incierto, que el camino estaría lleno de peligros, pero lo que sentía por Esteban era más grande que cualquier miedo. Y con esa certeza, tomaron el camino que se abría ante ellos, hacia un futuro que ninguno de los dos podía prever, pero que juntos estaban dispuestos a enfrentar.